Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves, que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un indicio claro de la prevalencia de la libertad. El Evangelio se propone, no se impone. Cristo nos llama, pero nosotros podemos rechazar su voz, queriendo seguir nuestros propios planes. Somos nosotros mismos un riesgo para nuestra propia salvación. En esta lectura podemos distinguir 3 partes. La primera parte, en la que hay un encuentro del joven rico con Cristo, que se ve rechazado porque el joven está apegado a sus riquezas, tiene el corazón en sus riquezas. Una segunda parte, con una reflexión de Cristo sobre las riquezas, y una tercera parte, en la que Cristo, el Maestro, partiendo de una pregunta de Pedro, promete bienes espirituales a los que renuncian a todo por seguirle. San Clemente de Alejandría nos dice que Dios no coacciona, la coacción es enemiga de Dios, porque la libertad es la amiga de Dios. Dios se da a los que le buscan, otorga a los que piden, abre a los que llaman. Por tanto, si quieres, si verdaderamente quieres, y no te engañas a ti mismo, procura libremente lo que te falta, que Él te lo dará. En realidad, el joven rico no ambicionaba de verdad la vida, como parece deducirse de sus palabras. Lo único que buscaba es granjearse reputación de buena voluntad. Podía ciertamente afanarse por hacer una multitud de cosas, por cumplir la ley estrictamente, pero era incapaz de hacer aquella única cosa, aquella obra de salvación que debía conducirle a la perfección. Precisamente para esa obra era débil, y era débil porque tenía puesto el corazón en otra cosa que no era Dios.
Lo mismo que el Señor dijo a Marta cuando, afanada en la multitud de ocupaciones, andaba inquieta y nerviosa para dar abasto con el servicio y tachaba de negligente a su hermana María, que abandonando el servicio se sentaba a los pies del Señor, le prestaba atención como una discípula. Y Dios le contestó: «Andas inquieta con tantas cosas. María, sin embargo, ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán». Así también en este caso le manda que, dejando de lado toda enervante ocupación, se centre en una sola y se sienta a los pies de la gracia de aquel que personalmente le propone vida eterna. Benedicto XVI, el Papa, nos dice que, como sucede a menudo en los Evangelios, todo empieza con un encuentro, el de Jesús con uno que era muy rico. Se trataba de una persona que desde su juventud observaba fielmente todos los mandamientos de la ley de Dios, pero todavía no había encontrado la verdadera felicidad, y por ello pregunta a Jesús qué hacer para heredar la vida eterna. Por un lado, es atraído, como todos, por la vida eterna, como si se pudiera comprar de algún modo, tal vez observando un mandamiento especial. Jesús percibe el deseo profundo que hay en esa persona y apunta al evangelista: fija en él una mirada llena de amor, la mirada de Dios. Pero Jesús comprende igualmente cuál es el punto débil de aquel hombre, que es precisamente el apego a sus muchos bienes, y por ello le propone que dé todo a los pobres, de forma que su tesoro, y por tanto su corazón, ya no esté en la tierra, sino en el cielo, y le añade: ven y sígueme. Y aquel, sin embargo, en lugar de acoger con alegría la invitación de Jesús, se marchó triste, porque no consigue desprenderse de sus riquezas, de lo que en verdad manda en su corazón, que jamás podrá darle la felicidad de la vida eterna. Los discípulos quedaron desconcertados, y más aún cuando Jesús añadió: es más difícil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero al verlos atónitos, dijo: es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo. Comenta San Clemente de Alejandría que la parábola enseña a los ricos que no deben descuidar la salvación como si estuvieran ya condenados, ni deben arrojar al mar la riqueza ni condenarla como insidiosa y hostil a la vida, sino que deben aprender cómo utilizarla y obtenerla en la vida. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas que fueron ricas y que utilizaron sus propios bienes de un modo evangélico, alcanzando también la santidad. Por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Isabel de Hungría o San Carlos Borromeo. Julio Alonso Ampuero nos comenta que se nos presenta a un hombre honrado y piadoso, pero cuyo amor a las riquezas le lleva a rechazar a Cristo. La persona de Jesús es el bien absoluto que hay que estar dispuesto a preferir por encima de todo, de las riquezas, de la fama, del poder, incluso de la salud. En esto consiste la verdadera sabiduría, al que renuncia a todo por Cristo. Es preciso tener sensatez para discernir y decisión para actuar abiertamente por Él y para estar dispuesto a perder lo demás, porque el que se aferra a sus miserables bienes y riquezas se cierra a sí mismo la entrada en el reino de Dios. Una de las advertencias que más reiterada e insistentemente aparece en la predicación de Jesús es la que encontramos en el Evangelio de hoy. Las riquezas constituyen un peligro. En pocos versículos, hasta 3 veces insiste Jesús en lo difícil que es que un rico se salve. Dios, en su infinito amor, llama al hombre entero a que le sirva y a que le pertenezca de manera total e indivisa. Las riquezas inducen a confiar en los bienes conseguidos y a olvidarse de Dios, y llevan a despreciar a los pobres que nos rodean. Las riquezas hacen a los hombres codiciosos, orgullosos y duros. La seducción de las riquezas ahoga la palabra de Dios. En conclusión,
El rico atesora riquezas para sí, pero no es rico ante Dios. La conclusión es clara: no podemos servir a Dios y al dinero. De ahí la advertencia de Jesús: ¡ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! Conviene revisar hasta qué punto, en este aspecto, pensamos y actuamos según el Evangelio, pues no basta cumplir los mandamientos. Al joven rico, que los ha cumplido desde pequeño, Jesús le dice: una cosa te falta. Ahora bien, Cristo no exige por exigir o por poner las cosas difíciles. Al contrario, movido de su inmenso amor, quiere desengañar al hombre, abrirle los ojos, hacerle que viva en la verdad. Quiere que se apoye totalmente en Dios y no en riquezas pasajeras y engañosas. Quiere que su corazón se llene de la alegría de poseer a Dios. El joven rico se marchó muy triste al rechazar la invitación de Jesús a desprenderse. Por el contrario, el que como Zaqueo da la mitad de sus bienes a los pobres, experimenta la alegría de la salvación. Nos comenta Manuel Garrido Bonaño que elegir la sabiduría, que ha de ser preferida a todos los demás, es seguir a Cristo desprendidos de todos. La revelación divina nos hace posible la sabiduría, que supera los riesgos de nuestra ignorancia y de nuestras posibles cegueras mentalistas ante nuestro destino eterno. Nuestra vocación de eternidad bienaventurada procede de la iniciativa divina. A nosotros nos queda siempre la responsabilidad de responder, aceptando con fidelidad y amor el camino de la salvación. Todos los cristianos deben renunciar a lo que tienen y seguir el camino del desprendimiento. Ante este problema no hay más que una respuesta: la confianza en Dios que lo puede todo. Pedro se siente asustado y los demás discípulos también. En nombre de todos, Pedro declara: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Se adivina su angustia. ¿Servirá eso de algo? Jesús entonces, enumerando lo que ha de abandonarse, promete ahora, en este tiempo, 100 veces más, con persecuciones, eso sí. Equivale a decir que no son esos bienes en sí mismos los que son obstáculos para la salvación, ya que desde ahora se multiplicarán por 100, sino la actitud de apego respecto a ellos, no sin malicia. Marcos añade a la lista de bienes restituidos las persecuciones. Pero por esa renuncia, Jesús promete en la edad futura vida eterna. San Marco enseña los peligros de la riqueza, pero también los peligros de todo apego a las cosas terrenas. El que desea seguir a este Señor, como tú y como yo, debemos sobrepasar todo lo pasajero y permanecer en el no condicionamiento. Pero esto no podemos llevarlo a cabo sin el don del Señor, sin la gracia del Señor. Con demasiada frecuencia se atribuyen estos textos a la condición de la vida religiosa, como si los demás cristianos no estuviesen consagrados a ella, pero apuntan a la existencia de todo el universo, de todo lo cristiano. Aquel joven pudo ser desde aquel día un apóstol de Cristo, pero hoy no sabemos ni siquiera su nombre. Tú también puedes convertirte desde hoy en un apóstol de Cristo. Tú decides en plena libertad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.